Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento un día más de repasar las noticias más importantes del día de hoy, con el foco puesto en el conflicto de Israel, pero ojo también en Estados Unidos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, también el secretario de Defensa, han hablado en el día de hoy y han amenazado tanto a Irán como a Rusia, pendientes, como les decimos, también de la escalada que está teniendo lugar en Oriente Medio, de Netanyahu cada vez más discutido, y de noticias, por ejemplo, de Ucrania, de Zelensky, que dice que se siente decepcionado, que se siente traicionado por Occidente. Empezamos poniendo el foco en Estados Unidos. Empezamos hablando del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, que dice que deben brindar simultáneamente más apoyo a Ucrania y a Israel en el mismo paquete propuesto por el presidente Joe Biden. Esta opinión se ha llevado a cabo en el día de hoy en una audiencia ante el Senado sobre la solicitud suplementaria de seguridad nacional de 106.000 millones de dólares que prometía el propio Biden hace apenas unas semanas. También le han preguntado al secretario de Estado por el alto el fuego. ¿Qué opina Estados Unidos durante el fuego? Vamos a escuchar a Antony Blinken. To a ceasefire. In this moment, you're exactly right. That would simply consolidate what Hamas has been able to do and allow it to remain where it is and potentially repeat what it did another day. And that's not tolerable. No nation would tolerate it. We do believe that we have to consider things like humanitarian pauses to make sure that assistance can get to those who need it. Ha explicado también que, dado que los medios tradicionales de Rusia para abastecer a su ejército han sido cortados por las sanciones y las restricciones internacionales, está recurriendo cada vez más a Irán en busca de ayuda. A cambio, apunta el propio Blinken a que Moscú está suministrando a Irán tecnología militar cada vez más avanzada, lo que supone una amenaza para la seguridad de Israel. Volvemos a escuchar a Antony Blinken. Have come under repeated attack in recent days by Iranian-backed militia groups, and these attacks must stop. At the president's direction, U.S. forces have conducted precision self-defense strikes on facilities in eastern Syria used by Iran's IRGC and its affiliates. If Iranian-backed groups continue to attack U.S. forces, we will not hesitate to take further necessary measures to protect our people. Pendientes de las últimas horas, acabamos de conocer que Hamas ha dicho que va a liberar a más cautivos extranjeros en los próximos días. El grupo militante palestino ha dicho a los mediadores que va a liberar a varios cautivos extranjeros. En concreto ha sido Abu Ubaida, el portavoz del brazo armado del grupo, el que lo ha confirmado hoy en un vídeo en Telegram. Según Israel, más de 230 personas han sido tomadas como rehenes después de los ataques del pasado 7 de octubre. Hasta el momento, solo 4 personas han sido liberadas, aunque los esfuerzos por capturar a más parecían haber quedado en suspenso tras el inicio de la operación terrestre. Mensaje, en este caso, por parte de Hamas. Seguimos con el foco puesto en Estados Unidos. Hoy hemos vivido también un altercado, un momento cuanto menos sorprendente. Unos manifestantes han interrumpido varias veces la intervención del secretario de Estado de los Estados Unidos, de Antony Blinken, en esta prestación de ayuda a Israel y a Ucrania. Nos va a contar todos los detalles nuestro compañero Javier Luengo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Ha sido una comparecencia de Antony Blinken, el secretario de Estado, junto a su par en el Consejo de Ministros de Joe Biden, junto al secretario de Defensa Lloyd Austin en el Senado, bastante complicada por las continuas interrupciones que desde un principio se han ido sucediendo por parte de varios ciudadanos que han protestado en contra de las acciones de la Casa Blanca en la guerra de Israel, básicamente en el apoyo de Washington a Tel Aviv y sobre el envío de armas. Ha habido gritos de alto el fuego o la entrada o peticiones para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, pero también incluso se ha recriminado a Estados Unidos que esté ayudando con armas a Israel. El caso es que ha hablado Antony Blinken, ha hablado Lloyd Austin, han argumentado ante el Congreso de su país que deben enviar inmediatamente ayuda a Israel y a Ucrania. Secretario de Defensa, secretario de Estado, que han argumentado y han dicho que en estos momentos hay que pedir más de 105.000 millones, los que pidió Biden al Congreso y Senado, en ayuda que topa
la resistencia de una dividida legislatura entre republicanos y demócratas, pero que debe salir adelante lo más pronto posible, porque estamos en un momento, dicen los mandatarios, en el que muchas personas apuestan por que los estadounidenses estén divididos como para mantener su rumbo. De momento se pide dinero para ambos territorios, mientras los ciudadanos, la opinión pública, lo que hace es rechazar las posiciones de Washington en cuanto a este conflicto. Lo hemos visto en las protestas como la que ha habido contra Blinken en el Senado este mismo martes. Y seguimos poniendo el foco en Estados Unidos. El director del FBI advierte de que la amenaza de terrorismo en Estados Unidos está disparando. Esto es lo que ha dicho Christopher Wray. Apunta que la guerra entre Israel y Hamas ha elevado la amenaza de ataques contra estadounidenses en Estados Unidos a un nivel totalmente diferente. Dice que están evaluando que las acciones de Hamas y sus aliados van a servir como una inspiración, como no han visto desde que el grupo ISIS lanzara su llamado califato hace varios años. Además dice que tampoco hay que descartar la posibilidad de que Hamas u otra organización terrorista extranjera aproveche este conflicto para llevar a cabo ataques en Estados Unidos. El jefe de la Oficina Federal de Investigaciones ha dicho que la amenaza más importante era para las comunidades judía y musulmana en Estados Unidos. De Estados Unidos pasamos a Israel. El portavoz del ejército israelí ha dicho que las fuerzas han lanzado otro ataque terrestre contra Hamas y el resto de organizaciones de la Franja de Gaza. Ha dicho además que están emitiendo órdenes que incluyan un énfasis en lograr la victoria sobre Hamas sin importar cuánto durarán los combates y sin importar lo difíciles que estos pueden llegar a ser. De hecho, apunta que el ejército israelí va a luchar en callejones, túneles y donde sea necesario hasta que Hamas sea eliminado. Seguimos hablando de Israel. El sistema de defensa aérea Arrow ha interceptado un misil tierra-aire lanzado desde la zona del Mar Rojo hacia Israel, según ha dicho el ejército. En una declaración, las fuerzas de defensa de Israel han dicho que los sistemas de la Fuerza Aérea han rastreado la trayectoria de este misil y lo han interceptado en el momento y lugar operativo más apropiado. El ejército ha afirmado haber interceptado un misil disparado desde la región del Mar Rojo. De hecho, los rebeldes hutíes de Yemen se han culpado, ellos mismos han asumido este ataque y han dicho que han lanzado drones en dirección a Israel en respuesta a sus bombardeos contra el movimiento palestino de Hamas. Pendientes de la liberación de rehenes, les comentábamos hace apenas unos minutos que Hamas ya ha dicho que va a mandar o que va a empezar a liberar algunos rehenes, en este caso no extranjeros, pero Israel dice que todavía no hay un acuerdo a la vista para la liberación de los rehenes en Gaza. Un asesor de seguridad nacional ha dicho que no hay ningún acuerdo a la vista. De hecho, ha calificado de intolerables los ataques contra Israel por parte del grupo militante hutí en Yemen. Según Reuters, el ejército israelí se concentraba en combatir a los militantes de Hamas en el norte de Gaza, pero se va a trasladar a la parte sur del territorio en una etapa posterior. Además, dicen que los hospitales egipcios deberían servir como una alternativa para tratar a las víctimas de Gaza. Seguimos hablando de Israel, de su ejército y en este caso de una advertencia por parte de Amnistía Internacional. Ojo, porque dice que el ejército israelí utilizó proyectiles de artillería que contenían fósforo blanco contra civiles en el Líbano. Para esta ONG, el ataque a la aldea libanesa de Daira el pasado 16 de octubre debe ser investigado como un crimen de guerra, al tratarse de un ataque indiscriminado que hirió al menos a 9 civiles que aspiraron o tuvieron contacto con este químico. Dicen que el ejército israelí lanzó proyectiles de artillería que contenían fósforo blanco en operaciones militares el pasado 16 de octubre y que por lo tanto fue un ataque ilegítimo y que debería investigarse como un crimen de guerra. Seguimos hablando de Israel, en este caso de la polémica con la ONU, una de las polémicas más importantes de la semana pasada, pero que parece que poco a poco están empezando a dar marcha atrás, están empezando a recular. Los funcionarios israelíes, como les decimos, están dando marcha atrás en su promesa de no otorgar visados de entrada a los representantes de la ONU. La semana pasada, Gilad Erdan, el representante, el embajador de Israel ante la ONU, dijo que se van a negar a conceder visados después de las palabras del secretario general Antonio Guterres diciendo que los ataques de Hamas no se produjeron en el vacío. Sin embargo, el embajador israelí en Ginebra ha dicho que no se niegan categóricamente a dar estos visados y que además entienden la necesidad de los funcionarios de la ONU de estar allí, de estar en Israel.
Precisamente nosotros seguimos en Israel. Los funcionarios de inteligencia compilaron un informe urgente advirtiendo de la creciente coordinación entre los adversarios de Israel y sobre todo de las divisiones políticas internas que estaban poco a poco mermando Israel, sobre todo de cara a sus enemigos. A principios del julio pasado celebraron consultas en sus respectivos cuarteles generales para discutir los efectos de la situación política, social, económica interna de Israel en su percepción de cara a los ojos de sus enemigos. En agosto y septiembre, de hecho, algunos altos funcionarios de defensa empezaron a pensar que algo gordo, que un acontecimiento terrible iba a tener lugar en Israel si no ponían fin a su lucha interna. De hecho, un alto funcionario predijo que iba a estallar una guerra que costaría cientos de miles de vidas. El jefe del Estado Mayor dijo que debían estar más preparados que nunca para un conflicto en múltiples frentes. De hecho, esto lo dijo el 11 de septiembre, un poco mes antes precisamente del ataque de Hamas del pasado 7 de octubre. Apuntaba que la guerra implicaría una incursión en el suelo enemigo, batallas libradas en estrecha proximidad que costarían bajas en el frente y en el frente interno. Un segundo informe iba a revelarse precisamente el 8 de octubre, un día después precisamente de los ataques de Hamas. Ya entienden por qué finalmente no fue revelado este código rojo de la inteligencia de Israel. Precisamente Israel, que está admitiendo el alto precio que está suponiendo la lucha cuerpo a cuerpo que está teniendo lugar en las últimas horas, con intensos enfrentamientos que se están registrando entre fuerzas terrestres israelíes y milicianos de las brigadas de Al-Qassam. El portavoz de las fuerzas de defensa de Israel, Daniel Hagari, ha apuntado a que en estos momentos están luchando feroces batallas cuerpo a cuerpo donde están eliminando a los terroristas. Sin embargo, dice que este tipo de combate está poniendo en peligro a sus fuerzas y que supone un alto precio y que es una operación compleja pero crítica. Además, pide resiliencia y paciencia. Pendientes también de los ataques a bases de Estados Unidos. 2 aviones no tripulados armados han atacado de nuevo la base aérea iraquí de Ain al-Assad, que alberga fuerzas estadounidenses y otras fuerzas internacionales en el oeste de Irak. Como saben, ha habido un aumento de los ataques contra las fuerzas estadounidenses desde que estallara el conflicto el pasado 7 de octubre. Grupos armados iraquíes alineados con Irán han amenazado varias veces con atacar los intereses estadounidenses con misiles y aviones no tripulados, y Washington intervenía para apoyar a Israel contra Hamas y Gaza. De hecho, un grupo llamado Resistencia Islámica en Irak ha respaldado el ataque que ha tenido lugar en el día de hoy. Hablamos del primer ministro israelí, de Benjamin Netanyahu, que estuvo presionando para convencer a Europa para que Egipto acogiera a refugiados palestinos. El primer ministro intentó convencer a los líderes europeos para que presionaran a Egipto y que este país aceptara refugiados en Gaza, según cita Financial Times. Según el diario, la República Checa y Austria plantearon esta iniciativa en discusiones previas a la cumbre de líderes de la Unión Europea que se celebró el jueves y el viernes de la semana pasada. Sin embargo, algunos países importantes, como por ejemplo Alemania o Francia, consideran que esta iniciativa era poco realista, aunque es cierto que en esta cumbre se debatió el papel que puede desempeñar Egipto en esta crisis. Al final, los líderes de la Unión Europea acordaron que debería desempeñar un papel en la prestación de amplia asistencia humanitaria a Gaza, pero que en ningún caso debería ser presionado para aceptar a refugiados. Precisamente el primer ministro egipcio ha hablado de esta cuestión, ha insistido en que su país jamás va a permitir liquidar la causa palestina a costa de Egipto. Dice que, tal y como apunta el presidente Abdel Fattah al-Sisi, Egipto no va a permitir que se imponga nada o que se liquiden causas regionales a su costa. Además, también ha afirmado que el Cairo va a ampliar los planes de desarrollo y reconstrucción del desértico Sinaí con millones de libras egipcios en los próximos años, para que nadie sueñe con que Egipto abandonará el Sinaí. Seguimos con advertencias, en este caso la ONU, que dice que como el bombardeo israelí de Gaza no muestra signos de ir a menos, piensan que un alto el fuego humanitario inmediato se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para millones de personas. Dicen que un flujo seguro, sin obstáculos, sustancial y continuo de ayuda humanitaria, incluyendo combustible, es necesario. Dicen que la situación humanitaria en Gaza está al borde del colapso. Pasamos a hablar de Rusia, pasamos a hablar de Vladimir Putin, que acusa a Estados Unidos. Dice que es el responsable de esta crisis y de la inestabilidad global de Oriente Medio. El presidente ruso ha dicho que aquellos que están detrás del conflicto en Medio Oriente y otras crisis regionales van a explotar estas consecuencias para sembrar odio y disidencia entre la gente de todo el mundo. Dice Putin que es importante entender quién está detrás del conflicto de Medio Oriente y quién es responsable de organizar y beneficiarse del caos mortal en diferentes regiones. Dice que son las actuales élites gubernamentales estadounidenses y sus satélites los principales beneficiarios de la inestabilidad global.
Y terminamos hablando de Zelensky, del homólogo de Putin, el presidente ucraniano que se siente traicionado por sus partidarios occidentales que le han negado el apoyo y la atención a los que está acostumbrado. Esto es lo que han dicho sus asesores a la revista Time, y según este informe el círculo del presidente considera que este sentimiento es delirante y además considera imposible ganar el conflicto con Rusia. Zelensky y sus asesores hablaron con la revista Time el mes pasado y, a diferencia de la bienvenida de héroe que tuvo lugar en diciembre del año pasado, en esta visita más reciente se le preguntó a Zelensky sobre la corrupción en Ucrania y además se le prohibió dirigirse a los legisladores en el Capitolio. Zelensky, según escribe la revista Time, se siente traicionado por sus aliados occidentales, que según él han dejado sin medios para ganar la guerra y tiene únicamente los medios para sobrevivir. Seguimos pendientes de más noticias, ya saben, mañana día importante, se avecina decisión de tipos de la Reserva Federal, se espera que el Banco Central mantenga su tipo de interés, sus tasas de interés de referencia en el mismo nivel, sobre todo dado que las crecientes tasas de interés son el principal culpable de esta corrección de mercado de valores. Los inversores esperan que la Fed dé señales de que podría terminar con su aumento de tasas. Mañana estaremos pendientes, mañana se lo contaremos con un especial en esta casa en Negocios Televisión. Quédense porque enseguida volvemos, seguimos con más noticias, con más actualidad, con más análisis aquí en Negocios Televisión.